Buenas noches, doctor Jesús Muñoz, doctor Jorge Montalvo, muchas gracias por estar aquí conectados. También gracias a las personas que ya desde tempranito empiezan a conectarse. Ya están como confitrión, ¿no? ¿Verdad, Jorge? Doctor Jorge? Todavía no. Y Tony, va a estar también la doctora Rosalía Hernández otra vez con nosotros. Perfecto. Platicar, por favor, sí, cuando entre. Claro que sí, que levante la mano para localizarla de inmediato y poderla hacer la panelista. Sí, por favor. Perfecto, ahorita ya estamos transmitiendo en Facebook. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas tardes, doctor. Buenas noches. Gracias por venir. Aquí ya está. ¿Puede prender su cámara, doctor Jesús Muñoz? Sí, claro que sí, sin problema. A ver si no se ve un poquito borroso por No, perfecto. Vamos a se ve mandar un muy bien. saludo a la doctora Alina Mata Valencia, a la doctora Ana Lucía Sepúlveda, Cleopatra García, Florian Guerrero Gamboa, Josefina Pesina, Norma Carolina Carranza, Tatiana Gringas y a la gente del Facebook que ya está con nosotros. La gente del Facebook, un saludo a todos ustedes, coméntenos desde dónde nos ven, salúdenos, gracias ya por irse conectando en unos minutos más, daremos presentación e inicio a su programa La Voz del Residente. Hoy martes en Ginecobstetricia tenemos un gran tema, hemorragia obstétrica, de la mano del doctor Jesús Manuel Muñoz Domínguez. Antes de, como lo mencionaba, de dar la introducción, vamos invitándolos a que le den like a la página de Instagram y Facebook, La Voz del Residente, y en YouTube como Medical Legal Center. Todo lo que aquí se exponga se va a subir a YouTube para que usted lo pueda compartir, lo pueda copiar el link, compartir en WhatsApp, en sus diferentes redes sociales, o simplemente si se perdió alguna sección, pues ahí lo puede volver a retomar. Entonces es muy importante que nos siga para crecer la comunidad de residentes que no solo está en México, sino también a lo largo y ancho de Latinoamérica. Por eso me gusta preguntar desde que me conecto, desde dónde nos saludan para ir sondeando cuánta gente de Morelia, cuánta gente de Ciudad de México, de Hidalgo, Oaxaca, mucha gente de Oaxaca, incluso Monterrey, Mazatlán, también Argentina, Venezuela, Colombia, que son Perú, Bolivia, que son de los que suelen hacerse presentes. Estamos, bueno, como ya bien lo saben, hoy tenemos al protagonista que es Jesús Muñoz, estará con nosotros también como mentores Jorge Rafael Montalvo y también Rosalía, ¿cierto, doctor Montalvo? Y va a estar con nosotros la doctora Rosalía. Ella es una experta en medicina crítica obstétrica. Entonces, de hecho, ella en 2 semanas inicia su curso anual de precisamente de hemorragia obstétrica. Entonces es una experta en el tema y nos hizo favor de acompañarnos para, pues, igual comentar aspectos que a ella le parezcan importantes y sobre todo, pues, todo lo que nos va seguramente a presentar hoy el doctor Jesús Muñoz Domínguez, ¿no? Que seguramente va a ser muy interesante. Y antes que se me pase, Tony, perdón, Adelante, adelante. pues felicitar, pues, a todas las mujeres. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Es realmente importante por lo que significa en relación a la deuda que tenemos como sociedad y como humanidad con las mujeres. Es decir, se ha logrado muchas cosas, pero hay todavía un camino muy largo por recorrer para encontrar realmente que la mujer pueda desarrollar, disfrutar de todos sus derechos, de todas sus garantías, con objeto de tener una vida plena. Como dice el eslogan hoy del Día Internacional de la Mujer, igualdad de género hoy para mañana sostenible. Es decir, no podemos tener un mañana sostenible, un buen mañana, si es que la mujer no puede disfrutar, obtener todos los derechos y todas las igualdades que debe tener. Es decir, es parte de un esfuerzo de sociedad, de personas, ya no de todos y de todas, sino de todo el mundo, en relación a generar las condiciones a través de una educación, a través de modificación de actitudes y de normas y leyes internacionales para que esto sea posible. Entonces, conmemoremos hoy esto, pero hagámoslo realidad todos los días, ¿no crees? Correcto, muchas gracias por el mensaje, doctor Jorge Montalvo. Suscribo con él. Y para antes de arrancar, darle presentación ya de manera formal
al doctor Jesús Manuel Muñoz Domínguez. Él es R3 de Ginecología y Obstetricia, egresado del TEC de Monterrey y actualmente se desenvuelve en el Hospital Christus Muguerza, aquí mismo en Monterrey. Bueno, yo como mentor Tony Bachi, bueno, conductor, también me encuentro en la ciudad de Monterrey. Sabemos que Jorge Montalvo en la bella Mazatlán. Un gran clima, me imagino. Rico, ahorita está el clima, todo el que quiera venir a Mazatlán es una época padre porque es una época que estamos entre los 15 y los 27 grados todos los días, es decir, mañana aquí dicen amanece fresco. Es muy rico, los americanos y canadienses que tenemos una población muy importante que pasa todo el invierno y la primavera aquí en Mazatlán. Es chistoso, los mazatlecas andan con chaleco y los canadienses y los americanos andan en camiseta de resaque y shorts, ¿no? Entonces, pero es un clima muy bonito, el cielo es azul todos los días y la comida y la gente son pues, realmente espectacular, la verdad. Invitados todos. Perfecto, ya estoy añadiendo también a la doctora Rosalía Hernández. Y ahora sí, ya para arrancar les explico la dinámica. El doctor Jesús Muñoz tendrá 30 minutos para exponernos su tema hemorragia obstétrica. Una vez al terminar, entrará Jorge Montalvo junto con la doctora Rosalía Hernández para complementar la charla, cuestionarla si es necesario, pero lo más importante es la participación del público, que comente, que vaya participando durante la exposición. Nos esperen al final, durante la exposición pueden ir poniendo un comentario, una pregunta, un saludo. Yo, Tony Bachi, junto con el doctor Jorge Montalvo y la doctora Rosalía Hernández, leeremos todo. No se nos pasen un comentario, tanto los del Facebook como los del Zoom. Entonces, los del Zoom, en el icono del chat y preguntas y respuestas pueden participar. La gente del Facebook, en el chat, simplemente salúdenos, coméntenos, pregúntenos y le daremos voz. Ahora sí, sin más preámbulo y dando ya las 8 en punto horario del Centro de México, arrancamos. Doctor Jesús, ¿puede compartir su pantalla? Muy bien, claro que sí, cómo no, Tony. Vamos a comenzar. Este es un tema largo, es un tema importante, todos lo conocemos, todos lo sabemos, entonces hay que, pues, ahora sí que utilizar todo el tiempo, ya que el tiempo apremia. Voy a colocar un poquito nada más la vista para el moderador y ahí estamos. Muy bien, bueno, como ya comentamos, mi nombre es Jesús Manuel Muñoz Domínguez, soy R3 de Ginecología y Obstetricia. Vamos a comenzar con el tema para poder hablar primeramente sobre la hemorragia obstétrica. De manera general tenemos que tener estas entidades. Hay que tener en cuenta que se mantiene como la causa prevenible, principalmente el número 1, de morbimortalidad materna. Esto es a nivel mundial. Se comenta la OMS que se mantiene con esta incidencia del 6.09% a nivel mundial, y cada año se dice que 14 millones de pacientes sufren precisamente de esta hemorragia postparto, y de ellas 125,000 fallecen lamentablemente. Platicando ahora específicamente aquí en México, estos son datos de la Dirección General de Epidemiología. Se dice que esta razón de mortalidad materna es de 33.4 defunciones por cada 100,000 nacimientos estimados. Se comenta que en 2019 se registran precisamente pues, un total de 659 defunciones por esta causa. La guía de práctica clínica mexicana, la nueva, la que salió ahora en noviembre del 2021, nos comentan estos porcentajes. Los trastornos hipertensivos, siendo un total del 20.6% de las causas de muerte materna, el 20.4% de las causas es precisamente por esta hemorragia obstétrica y el 9% por aborto. Hay que tener en cuenta que estos datos llegan hasta el año 2019. Estos datos, estos porcentajes generalmente, bueno, se espera precisamente que cambien luego de la pandemia, ya que sabemos que el COVID tomó un importante lugar en estos tres, pero pues estos datos que nos da la guía son hasta el 2019. Vamos a hablar rápidamente sobre la fisiología materna. Ya se sabe que durante este embarazo, particularmente durante el tercer trimestre, hay un aumento general sobre el volumen circulante que pasa de tener 6.5 hasta 8.5 litros.
hay un incremento, se puede decir, del 20 hasta el 30% del volumen eritrocitario. Esta pérdida sanguínea que pueden llegar a tener estas madres se dice de hasta 1.500, incluso hasta 2.000 mililitros antes de que se reflejen precisamente sus cambios clínicos. Hay un aumento en cuanto al gasto cardíaco del 30 hasta el 50%, o sea, desde 4 hasta 6 litros por minuto. Estos datos son hasta el tercer trimestre. Hay un aumento de esta frecuencia cardíaca de 10 a 20 latidos por minuto. El flujo sanguíneo uterino propiamente alcanza hasta 650 mililitros por minuto y se habla de un porcentaje del 15% de disminución de estas resistencias vasculares periféricas. Por consiguiente, esta TA sistólica y diastólica baja de 5 hasta 15 milímetros de mercurio. Esta fisiología materna, como hemos comentado, este gasto cardíaco se vuelve a elevar todavía más, un 50% más durante el propio trabajo de parto, lo que incrementa este flujo en 300 o 50 mililitros más de los que ya se tenían. Se habla de este fenómeno de autotransfusión materna, que se comenta que de 15 a 20 minutos después del parto, aumenta este gasto cardíaco hasta 60-80%. ¿A qué nos referimos con esta autotransfusión materna? Bueno, hay una eliminación directa y espontánea de esta compresión aortocava por esta evacuación del útero. Y también, claro está, ya que el útero deja de tener este mismo tamaño que tenía previamente, hay una baja hacia el flujo uterino. Entonces, toda esta sangre que se estaba destinando hacia el útero se queda, por así decirlo, en la circulación intravascular. Se comenta que por las próximas 48 horas postparto, este gasto cardíaco permanece elevado y estos valores vuelven a estar como en una paciente que estaba previamente embarazada entre las 2 y las 12 semanas por parto. Entonces, teniendo en cuenta estas generalidades, hay que ahora sí hablar específicamente sobre cómo podemos llamar o cómo se define propiamente la hemorragia obstétrica. El Colegio Americano comenta que es esta pérdida sanguínea acumulativa que tiene que ser por lo menos 1.000 mililitros, o sea, de 1.000 mililitros o más. También comenta que aquella pérdida sanguínea que esté acompañada como tal de estos signos o síntomas durante estas primeras 24 horas del nacimiento. No tiene que ver aquí si es una cesárea o si es un parto. Aquí no nos interesa esto. El simple hecho de haber tenido estos 1.000 mililitros o esta pérdida que se acompaña por estos signos y síntomas ya es suficiente para establecer este diagnóstico. Sí hace énfasis esta guía en que una pérdida de más de 500 mililitros en el parto debe ser considerada anormal, pero sin necesariamente llegar hacia la hemorragia postparto. Y también antes o anteriormente teníamos este marcador de un descenso del 10% del hematocrito. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos cambios pueden llegar a tener cierto retraso, por lo cual hay que tenerlos poco a poco en desuso. Recordando nuevamente, esto es importantísimo, los signos de hipovolemia, prácticamente taquicardia e hipotensión, pueden no verse reflejados en esta paciente hasta no tener por lo menos una pérdida del 25% o aproximadamente 1.500 mililitros hasta 2.000 mililitros. ¿Qué nos dice la guía mexicana? Bueno, la guía mexicana comenta igual esta pérdida sanguínea mayor o igual a 1.000 mililitros posterior al nacimiento, sin importar la vía obstétrica en la que se haga esta resolución de su embarazo. Aquella pérdida sanguínea igualmente acompañada de signos y síntomas en las primeras 24 horas y cualquier pérdida sanguínea que pueda producir directamente una inestabilidad hemodinámica. La Federación Internacional de Gineco-Obstetricia comenta, sin embargo, ellos sí se mantienen con esta definición previa de una pérdida de más de 500 mililitros en un parto o de más de 1.000 mililitros en una cesárea. Entonces hay que tenerlos en cuenta, sobre todo para el momento en el que vayamos a intervenir activamente. También hay otra manera en la que podemos definir precisamente esta hemorragia obstétrica, aquella
primaria o inmediata, si sucede dentro de las primeras 24 horas posteriores al nacimiento. Esto nos habla directamente de hasta un 70-80% por atonía uterina. Aquella secundaria o tardía es la que ocurre entre entre 24 horas y 12 semanas postnatales. La guía mexicana comenta 6 semanas, causada principalmente esta por alguna retención de algunos restos o por alguna infección. En esto las 3 guías se ponen de acuerdo. Hay que tener en cuenta estos factores de riesgo para identificar a aquella paciente que pueda llegar a tener precisamente pues este sangrado, esta hemorragia posparto. Todas aquellas pacientes, esto comenta la guía mexicana, todas aquellas mujeres quienes tengan alguno de estos factores de riesgo deben atenderse en algún centro hospitalario que cuente con algún banco de sangre. Aquellas pacientes que tienen algún embarazo múltiple, macrosomía fetal, que hagan sobredistensión uterina, aquellas pacientes que tengan hemorragia postparto previa, preeclampsia, algunas pacientes que tengan una falla en la progresión en el segundo periodo del trabajo de parto, aquellas pacientes que tengan algún tercer estadio del trabajo de parto prolongado, obviamente aquellas pacientes que tengan alguna placenta creta, alguna retención placentaria, o algunas pacientes que cuenten con esta o que se les haya hecho una episiotomía o por alguna cuestión una laceración perineal. La guía americana, afortunadamente, conlleva o acomoda precisamente estos factores de riesgo, que son los que vemos aquí en la tabla, en aquellas pacientes de bajo riesgo, mediano riesgo o de alto riesgo. Es importante también, ya que el porcentaje de que las pacientes que puedan llegar a tener algún sangrado superior a 1000 mililitros cambia si la paciente está dentro del grupo de bajo riesgo, de mediano riesgo o de alto riesgo, teniendo aproximadamente un 2% bajo riesgo, de un 4 hasta un 8% en las pacientes de mediano riesgo o hasta un 15 a 20% en las pacientes que se encuentran de alto riesgo. Entonces hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para el manejo previo que vamos a poder dar. Las causas, hay que tener en cuenta, y esto se ha comentado de esto en los últimos años, estas 4 T's, que son tono, trauma, tejido y trombina, haciendo referencia directamente a los trastornos en la coagulación. Aquel tono, pues, es esta alteración parcial o total de la capacidad propia que tiene el miometrio como contractibilidad. El trauma, desgarros de algún grado variable, laceraciones o una ruptura uterina. El tejido también, la permanencia de aquellos restos dentro de esta cavidad uterina por una expulsión parcial de la placenta, y la trombina, como ya comentaba, haciendo referencia directamente hacia estas alteraciones de la coagulación. Se habla de un porcentaje, estos son datos del Colegio Americano, el 70% se corresponde al tono, el 20% al trauma, el 10% al tejido y menos del 1% a la trombina. Estos porcentajes obviamente son porcentajes aproximados. Hablando sobre la prevención, las 3 guías recomiendan el uso del manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto como estrategia para reducir la incidencia de la hemorragia postparto. Estas estrategias son 3. La número 1, administración de oxitocina previamente, el masaje uterino y, como tercera, la tracción controlada del cordón umbilical. Hablando sobre la oxitocina directamente, el Colegio Americano comenta que esta oxitocina profiláctica, se cuenta de un bolo de 10 unidades intramuscular, es la más efectiva precisamente con la menor cantidad de efectos adversos. Se comenta que la oxitocina más ergometrina o oxitocina más misoprostol no es más efectiva desde el punto de vista estadístico que la oxitocina sola. Y el momento específico o el momento preciso en el que se debe administrar precisamente este uterotónico, no se ha encontrado ninguna diferencia desde el punto estadístico en si se coloca después del pinzamiento del cordón, posterior al nacimiento del hombro anterior o durante el alumbramiento. No, aquí comentan que no hay ninguna diferencia en cuanto a en dónde colocarlo o cuándo colocarlo. Y precisamente pues continúan con esta recomendación de que se deben administrar estos uterotónicos para prevenir esta hemorragia postparto. La guía mexicana comenta que lo mismo, hay que utilizar estos
uterotónicos que se pueden aplicar directamente después del parto, como ya hemos comentado, al nacimiento del hombro anterior o durante el alumbramiento. El uterotónico de primera elección es la oxitocina, y si la resolución de embarazos por vía vaginal, se recomienda una dosis de 5 a 10, puede ser intramuscular o intravenosa. Una dosis mayor no ha demostrado desde el punto de vista estadístico mayor beneficio. En pacientes con factores de riesgo cardiovasculares, la oxitocina deberá infundirse de manera intravenosa, de manera lenta por 5 minutos. Esta misma dosis de 5 a 10 unidades. Y comento lo mismo, la oxitocina más ergometrina contra oxitocina de 5 unidades o 10 unidades tienen una eficacia similar en la prevención de esta hemorragia posparto de hasta 1000 mililitros. Aquellas pacientes que tienen ausencia de hipertensión, se puede usar la oxitocina más la ergometrina. Y aquellas prostaglandinas intramusculares como el carboprost o el misoprostol, sea vía oral o vía sublingual, no fueron preferibles a la oxitocina o a la ergometrina. Esto comenta la guía mexicana también, con base en la guía canadiense, que en cesáreas electivas, y en caso de tener este recurso, se debe utilizar la carbetocina, 100 miligramos intravenosa en bolo. En caso de no contarla, volvemos a lo mismo, 5 unidades de oxitocina intravenosa. La guía mexicana habla rápidamente sobre el uso del ácido tranexámico, que comenta que precisamente fue efectivo como tal en la disminución de esta pérdida sanguínea entre 400 y 500 cc, sea en parto o en una cesárea, y hasta 1000 cc en una cesárea. Se comenta que la dosis es de 0.5 a 1 gramo para prevenir tanto la hemorragia posparto como la mortalidad materna. Hablando exclusivamente sobre el masaje uterino, la guía americana comenta que hay un pequeño estudio que asocia este masaje con menor pérdida sanguínea y menor necesidad de uso de uterotónicos. Sin embargo, comenta que basados en la guía Cochrane, o en la recolección de datos, no existen diferencias significativas o los datos son no concluyentes. La guía mexicana, sin embargo, comenta que el masaje uterino no otorga ningún beneficio en la profilaxis de la hemorragia posparto. Y platicando exclusivamente sobre la tracción del cordón, ni el pinzamiento temprano del cordón umbilical, ni la tracción controlada han demostrado tener un efecto significativo en la hemorragia posparto. Esto comenta la guía americana. Y la guía mexicana comenta, ellos sí recomiendan precisamente esta tracción controlada del cordón para disminuir esta necesidad de extracción manual de la placenta como tal, y esta pérdida hemática también. Se comenta también que está asociado directamente a menos sangrado que si fuera alguna extracción manual, y debe de recomendarse activamente, sobre todo en el desembarazo por la vía abdominal. La guía mexicana también comenta este apoyo visual que se puede tener para estimar de manera general la cantidad de sangrado que se tiene. Hay que tenerlo en cuenta. Sí comentan que hay obviamente, variación entre una persona y otra, pero hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando es necesaria alguna estimación de manera rápida, ¿verdad? Se puede hablar sobre el diagnóstico clínico, que como ya comentamos, estos datos generalmente aparecen posteriormente. Una hipotensión que puede sea desde el punto de vista absoluto, sistólica menor a 90 miligramos de mercurio, o una PAM menor a 65. Ortostática, que se comenta sobre la caída de la sistólica de más de 20, o diastólica de más de 10 milímetros de mercurio. Taquicardia siendo el más grave y persistente, sobre todo en aquellas pacientes jóvenes. Taquipnea, que ya lo conocemos, es un mecanismo compensatorio temprano, sobre todo en aquellas pacientes con algún trastorno de ácido base, y hay otras manifestaciones indirectas de esta hipoperfusión tisular posterior, como son la oliguria, que es menor a 0.5 cc por hora por kilo de peso, alteraciones al estado de alerta y algún llenado capilar retrasado.
Hay que tener en cuenta, sobre todo, este índice de choque, que es el índice que se busca o se comenta como este índice que sea un predictor de la hipovolemia. Es un reflejo de la respuesta fisiológica que se presenta en el sistema cardiovascular a una pérdida significativa de sangre. Hay que dividir la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica y estos niveles normales son de 0.7, 0.9. Si se encuentra más de 0.9, puede asumirse directamente una alteración en la función ventricular izquierda secundaria a este estado hipovolémico de la paciente. Hablando sobre la restitución hídrica y hablando sobre el manejo directo, se recomiendan 300 mililitros por cada 100 mililitros de volumen perdido estimado, o sea, 3:1. Se recomienda colocar a todas las pacientes dos catéteres intravenosos, que generalmente son de gran calibre, como mínimo número 16 French o más. Y sobre todo si la presión arterial media es menor a 65 milímetros de mercurio, se consideran directamente utilizar aminas. Hablando sobre los hemoderivados, se recomienda esta terapia multicomponente con relación entre plaquetas, plasma fresco congelado y paquetes globulares. Esta relación se debe guardar siempre en 1:1:1, o sea, por cada paquete globular o por cada administración en cuanto a los tres componentes debe ser indiscriminatoriamente proporcional 1:1:1. Sobre todo aquellas pacientes, todos conocemos esta tabla del ATLS en cuanto al sangrado, un sangrado activo mayor a 1000 a 1500 o signos vitales alterados, ya nos recomienda directamente iniciar estas preparaciones para la transfusión. Entonces, estas tres actividades o estas tres recomendaciones afectan directamente sobre la mortalidad materna. Este esquema, 1:1:1, como ya lo comentábamos, reduce esta mortalidad materna hasta 3 veces si se compara contra otros esquemas. Y las metas son una hemoglobina mayor a 8, unas plaquetas mayor a 75 y el fibrinógeno mayor a 1 gramo por litro. Son datos de precisamente la guía americana. La guía mexicana previa, la del 2018, comentaba esta regla de los tres, que la verdad es que es bastante didáctica y es bastante rápida de pues conocer, memorizar, que hay que iniciar con este bolo de 3 unidades de oxitocina en un tiempo no mayor a 30 segundos. Posteriormente, a los 3 minutos, se valora el tono y en caso de que continúe este periodo de atonía, administrar un segundo bolo de 3 por este tiempo igual, no menor a 30 segundos. Volver a esperar otros 3 minutos. Volver a valorar este tono. Si continúa en atonía, administrar un tercer bolo en un tiempo no menor a 3 unidades. Estos bolos son de 3 unidades y en un tiempo no menor a 30 segundos. Si a los 3 minutos el tono continúa siendo inadecuado, brincamos hacia lo que viene siendo un uterotónico de segunda línea, como la ergometrina de 0.2 miligramos intramuscular, que es lo que viene cada ampolleta. Pasados 12 minutos, si el tono continúa igual, hay que pasar hacia un uterotónico de tercera línea, como lo es el misoprostol, que aquí vendría siendo 600 microgramos vía oral, lo que vendría siendo 3 pastillas o 3 tabletas. En caso de que cualquiera de los siguientes o de lo que ya comentamos falle, hay que tener en cuenta que hay otras estrategias que se pueden usar, particularmente hablando sobre el taponamiento, este efecto mecánico y efecto directo propiamente de la presión hidrostática del balón sobre las arterias uterinas. Todos hemos visto un Bacri, todos lo conocemos. Si se aplica rápidamente puede darnos como precisamente el tiempo para que la paciente no se afecte más hacia largo plazo. Se habla de una de efectividad general entre el 80 y hasta el 98%. Ya sabemos principalmente balón de Bacri, pero hay más. Balón de Blakemore, Brush, sonda Foley, algún preservativo, algún guante, cualquier cosa que haga este efecto directo de presión sobre el miometrio. Aquí tenemos algunas
algunas imágenes y cómo es que se puede colocar también hasta un guante, siempre y cuando se mantenga precisamente este principio de compresión directa sobre el miometrio. ¿Qué nos comenta la guía acerca de esto? Bueno, es una intervención quirúrgica apropiada en primera línea en aquellas mujeres que presentan hemorragia postparto. En caso de no contar con algún balón de Bakri, se puede hacer cualquier balón con los medios que se cuenten en el contexto clínico en el que nos encontremos, como ya comentábamos, guantes, sonda Foley, algún balón de Blakemore. Se debe dejar, o lo que recomienda la guía es que permanezca este balón por lo menos 6 horas para lograr esta adecuada hemostasia. Y aquí hablan de una tasa aproximadamente del 86%. Ahora hablando sobre la técnica de SEA, que es el pinzamiento vaginal de las arterias uterinas, es importante comprender y entender que esta técnica es una terapia puente. ¿Qué es lo que quiere decir? Hay que colocar este pinzamiento mientras se da algún otro tratamiento. Esto no es un tratamiento directo sobre el tono, es simplemente una terapia que nos va a dar tiempo para poder acudir hacia algún centro más especializado o poder dar alguna terapia directa sobre la pérdida de tono. Básicamente lo que comenta la técnica es que hay que valorar este cervix, se colocan estas dos pinzas Forester rectas en el labio anterior y en el labio posterior y se palpan los ligamentos cardinales, tanto el izquierdo como el derecho. En el punto en el que se insertan hacia el cervix, ahí se infiere que ahí se encuentra esta arteria uterina y se colocan las dos pinzas Forester curvas de cada lado. Esto nos va a permitir pinzar directamente, como ya comenté, las arterias uterinas por la vía vaginal. Hablando rápidamente sobre ligadura de arterias uterinas, hay dos técnicas básicamente, técnica de O'Leary y técnica Posadas. La técnica de O'Leary, como la podemos ver hacia la izquierda, es un pinzamiento directamente sobre el abordaje, básicamente es hacia anterior, y la técnica Posadas es un abordaje hacia posterior, que aparte de las dos técnicas lo que buscan precisamente es tomar este paquete vascular uterino, y la técnica Posadas aparte toma precisamente esta rama, pues se puede decir de la arteria ovárica, que es la tubaria interna, que es la que podemos ver hacia el lado derecho, hacia abajo. Entonces, esta técnica también particularmente nos puede servir cuando el balón o cuando los uterotónicos ya no nos están funcionando. Hay otras técnicas escalonadas, la técnica de Abrabo y la técnica o la triple ligadura Cyrulnikov, que básicamente lo que comentan es este ligamiento, esta ligadura escalonado de sea arteria uterina, posteriormente arteria, ligamento redondo, en donde cruza precisamente esta arteria de Samson, y por último la arteria ovárica. ¿Qué nos dice la guía respecto a esto? Bueno, la desarterialización uterina es la primera línea del tratamiento quirúrgico conservador de la hemorragia posparto. Se recomienda porque no tiene efectos adversos en la fertilidad en el futuro. Esto es muy importante entenderlo. Es una técnica quirúrgica simple con un riesgo bajo de complicaciones graves, y se habla que puede llegar a tener hasta un 60 hasta el 70% de efectividad en detener la hemorragia. En caso de que también se piense o de que se comente que se puede usar esta técnica, pues se pueden usar directamente alguna sutura hemostática. Ya sabemos, las dos principales son el Steve-Lynch en caso de que se encuentre en una cesárea, o el Hyman en caso de que sea una paciente postparto. El Steve-Lynch, pues ya lo sabemos, generalmente lo que busca prácticamente es comprimir con esta técnica directa, comprimir el útero por motivos de tiempo. No voy a comentar un poco esta técnica, pero es importante que conozcamos estas dos técnicas y que también sean parte de nuestro abordaje. ¿Qué nos comenta la guía al respecto? En aquellas pacientes en las que se está realizando alguna cesárea y presenta precisamente esta hemorragia postparto, se puede realizar esta sutura compresiva de Behlinger. No solo se puede, sino se debe realizar. Se recomienda utilizar, como ya comentaba, aquella sutura de Hyman en aquellas pacientes que tengan atonía como tal, secundario a un parto, y quienes haya fracasado el tratamiento farmacológico. Estas suturas
compresivas se toman como segunda línea del manejo quirúrgico conservador. Ya supimos, primera línea fue ligadura directa del paquete vascular uterino, y como segunda línea estas suturas hemostáticas representan un alto porcentaje de hasta el 76% de éxito, una tasa baja de complicaciones, y tampoco tienen impacto negativo en la fertilidad. Si todo lo que vamos haciendo poco a poco empieza a fallar, bueno, pues hay que llegar a pensar en la histerectomía. ¿Qué nos comenta la guía mexicana? En caso de alguna ruptura uterina o acretismo placentario, no retardar la histerectomía, pasar directo, ¿ok? Se recomienda histerectomía, sea total o subtotal, si la ligadura de vasos uterinos, las suturas compresivas fallan y el sangrado continúa de forma potencialmente mortal. Hay que empezar a pensar precisamente en esta histerectomía. Y como ya comentaba, hay estas indicaciones directas para la realización de una histerectomía, como el acretismo placentario, ruptura uterina, un desprendimiento prematuro de placenta normo inserta que presente esta atonía precisamente que no sea reversible o que no responda al tratamiento escalonado que precisamente ya se dio. Aquellas pacientes que tengan alguna sepsis con algún foco uterino, o aquellas pacientes que cuenten o que tengan esta coagulación intravascular diseminada. Son las pacientes que la guía recomienda que pasemos directo hacia la histerectomía. Y bueno, básicamente eso es esta plática express sobre la hemorragia obstétrica. Muchas gracias, doctor Jesús Muñoz. Le doy voz a doctor Jorge Montalvo. Le voy a pedir primero que deje compartir pantalla para vernos todos en el panel. Gracias. No, pues la verdad que muchas felicidades, doctor Jesús Muñoz. Es un tema que tendríamos que estar revisando casi diario. La verdad que muy bien, estaba ahorita oyéndote y la verdad es que, como dices, en 30 minutos hablar de un tema que decía yo antes de empezar la reunión, que la doctora Rosalía Hernández tiene su curso de hemorragia obstétrica dentro de 3 semanas, y estamos hablando de un curso, ¿no? Es decir, el querer hablar de hemorragia obstétrica en un ratito, pues es bastante complejo. Pero la verdad que muy bien, creo que tocaste puntos que son torales, ¿no? Primero que tenemos que establecer qué es, si estamos enfrente de una hemorragia obstétrica, esto es bien importante, tener muy precisos cuáles son las condiciones con objeto de algo que es importantísimo en este tipo de pacientes, que es el tratamiento oportuno, dirigido adecuadamente a las condiciones que han generado que esa paciente esté en ese estado donde su salud y su vida están francamente en peligro, y a veces, muchas veces, cuando todavía no se ha resuelto el embarazo, finalmente sabemos que es más común después del parto, pero a veces acordarnos que la hemorragia obstétrica es en todo, durante toda la gestación, y tiene diferentes manifestaciones e impactos inclusive en el binomio, ¿no? Entonces, creo que es muy importante. Hablaste algo que creo que es también muy importante, que tiene que ver con las 4 T's, es decir, tratar de establecer cuáles pudiera ser la causa potencial o la causa real de que esa paciente esté presentando una hemorragia obstétrica y que su vida, como decíamos, pueda estar en peligro. Creo que es muy importante cuando vamos a atender a una paciente en el momento del nacimiento de su hijo, saber cuáles son las condiciones de esa paciente, que esa paciente lleva un control prenatal, cuáles son todos estos factores de riesgo que tú ya nos mencionaste también. Creo que son puntuales. Yo sé que a veces en las instituciones, y por lo menos donde yo me formé, no faltaba que llegaran pacientes casi directas, ¿no? Es decir, pasa directa, y llegaba una paciente que no sabías ni, a veces, desafortunadamente, ni cómo se llamaba, ¿no? Es decir, entonces creo que esto, lo ideal sería pues tratar de mejorar todos estos protocolos, pero a veces volvemos a lo mismo, la carga de trabajo, sobre todo en las instituciones, es muy compleja. Pero eso no nos quita la responsabilidad de tratar de obtener la mayor información posible, dadas las condiciones y en la brevedad de tiempo, ¿sí?, para poder hacer un tratamiento adecuado y oportuno para estas pacientes. Entender también, hablabas tú de que en un momento dado hay situaciones o medidas que en un momento dado van a permitir
darnos unos cuantos minutos o a veces un poquito más de tiempo para ver si esa paciente debe de ser atendida donde estamos o debe ser trasladada si es que las condiciones de la paciente lo permiten. Y esto hay que aprenderlo también. Y finalmente creo que lo más importante de todo esto, entender que esto es trabajo de equipo. Es decir, la hemorragia obstétrica, a la hora que se presenta tu paciente y te comienza a sangrar, una paciente que a veces pensaste que no iba a tener mayores problemas y comienza a sangrar, y comienzan a sangrar en cantidades extraordinariamente importantes, la verdad es que se quiere uno decir, bueno, ahí muere, yo ya me voy, a ver cómo la hacen. Es decir, es extremadamente estresante porque sabes que se te puede morir la paciente en unos cuantos minutos. Y ahí el contar con apoyo creo que es muy importante, hay que saber pedir ayuda, buscar que la atención de esas pacientes, como decía yo, que tienen factores de riesgo, sean atendidas en lugares adecuados y por personal adecuado. Hay que a veces saber dar un paso a un lado para que venga alguien más capaz o con más experiencia o con mejores conocimientos que uno para darle atención a esa paciente. Lo va a agradecer la paciente y nosotros mismos lo vamos a agradecer porque nos va seguramente a resolver una posible demanda o simplemente un factor de estrés mucho mayor. Entonces, creo que volvemos, hay muchísimas cosas que podríamos estar platicando el día de hoy. La verdad que creo que muy bien, doctor Jesús. Y pues simplemente quisiera oír todo lo que nos va a decir ahorita la doctora Rosalía Hernández. Como les digo, ella es una experta en esto. Es la titular, como le digo, de un curso próximamente sobre el tema. Entonces, como ustedes sabrán, ella es una especialista en medicina clínica obstétrica y es una gente que tiene muchísima experiencia en el manejo de este tipo de situaciones. Entonces, Rosy, pues todo el auditorio es tuyo, por favor, ilústranos. Sí, gracias, doctor. Buenas noches. Híjole, como usted comenta, desafortunadamente este tema es sumamente largo y realmente el quererlo abarcar completo nos deja muy limitados en muchas situaciones. Pero yo creo que lo más rescatable de lo que podamos hablar en este momento, que no tenga que ver con la práctica clínica del día a día, porque finalmente la mayoría de jóvenes residentes que están a lo mejor ahorita conectados, el mismo doctor, pues todavía tienen 2 o 3 años para terminarse de formar en las técnicas quirúrgicas que tendrán que intervenir en la atención de la paciente con hemorragia obstétrica. Yo creo que el factor de riesgo más importante es el no prevenir, el no ver cuáles son las situaciones que puede tener la paciente que nos puede complicar el evento obstétrico. Realmente, si nosotros hacemos una buena anamnesis, una buena historia clínica, podremos identificar una gran infinidad de factores de riesgo que tienen las pacientes y que no tomamos en consideración y que cuando estamos en el evento obstétrico, ya sea parto, ya sea cesárea, pues finalmente nos viene tronando la bomba, ¿no? La paciente con obesidad, macrosomía, antecedente múltiples cesáreas previas, simplemente con que uno interrogara bien a la paciente y nos comentara que tiene antecedente de una hemorragia obstétrica previa, alguna complicación transparto, nos debe alertar para tomar en consideración pues todos estos factores de riesgo y como usted bien decía, valorar dónde se debe interrumpir esta gestación, este embarazo y contar con todas las situaciones pertinentes, ya sea farmacológicas y ya sea también de hemoderivados, porque si bien en la mayoría de cursos que se establecen, se hablan de que la técnica sea, que la ligadura de las arterias hipogástricas, pero realmente son pocos los cursos que se enfocan en ver los factores de riesgo, pero también el tratamiento farmacológico y también la hemotransfusión, que yo creo que es uno de los pilares terapéuticos de la paciente con hemorragia obstétrica. Ok, está sangrando, ya dejó de sangrar con el belincho, ya le quitamos el útero, pero ¿de qué manera estamos restituyendo lo que la paciente perdió? Hoy a día, el día a día termina siendo que le transfundieron 2 concentrados eritrocitarios a una paciente con 2000 de sangrado que quizás requiera plasma o inclusive plaquetas que probablemente esté en coagulopatía. Entonces, yo creo que es algo muy importante. Y algo que me gustaría también recalcar es el retraso en la atención. Como usted decía ya casi al final de su comentario, a veces nos hacemos los valientes en querer atender nosotros solos al paciente o estamos solos nosotros con el interno o estando residentes y ante una situación de emergencia obstétrica como lo es esto, que es la hemorragia obstétrica, la verdad es que 2 cabezas piensan mejor que una. No hay ningún problema si uno como adscrito está con otro ginecólogo, pides ayuda porque desafortunadamente en una situación de una hemorragia crítica,
la cabeza no piensa tan fría, entonces 2 cabezas piensan mejor que una y inevitablemente la paciente tendrá un mucho mejor resultado a posteriori, ¿no? Entonces, yo me quedaría con eso, en tratar de no retrasar la atención, no hacernos los valientes y como siempre que estamos hablando de emergencias obstétricas, siempre que hay una situación de este tipo, de verdad, activemos nuestro código Mater, código oro, ERI, como sea que le llamen en la institución a la que pertenezcan. La verdad que esa es una estrategia que nos ha permitido salvar muchas vidas a lo largo de estos últimos 10 años, que ha sido lo que tiene implementado nuestro país, ¿no? Yo creo que hay algo que es bien importante insistir ahorita de lo que tú dijiste, Rosalía, es el trabajo de los equipos y sobre todo la oportunidad. Creo que es bien importante el saber tomar decisiones oportunas, es decir, entender que esto es un proceso extremadamente dinámico, es decir, vamos, todos los que hemos tenido que atender una hemorragia obstétrica y de verdad que nunca se lo decíamos a nadie, cuando los hemos visto, inclusive a veces pensamos que la paciente que tiene un acretismo placentario o un desprendimiento prematuro de placenta con un tuberculero, en fin, pero esas pacientes que a veces aparentemente no tenían nada y de repente hacen una atonía y comienzan a sangrar y vemos cómo sale ese río de sangre por vagina, realmente creo que es muy importante el tener un equipo que nos esté manteniendo ubicados en los tiempos. Hablabas tú, doctor Jesús, de estas reglas de 3-3-3, ¿no? El problema de esto es que estamos, siempre yo les digo al grupo cuando vamos a empezar, cuando tenemos la oportunidad, a veces la verdad es que te gana la presión, como dice, por eso son estas gentes que te apoyen, pero siempre les digo a la gente cuando vamos a manejar o suponemos que vamos a manejar un paciente con estas características, siempre pongo a un coordinador de tiempos, ¿no? Es decir, que me esté avisando de cómo vamos, es decir, ya se nos pasaron 3 minutos, porque 3 minutos se te van en un parpadeo. Es decir, entonces ya pasaron 3 minutos, porque si no te gana el tiempo, y si te gana el tiempo, esa paciente ya no la vas a alcanzar. La otra es el hecho de decisiones. A veces tenemos que tomar decisiones muy drásticas, pero también creo que tú lo mencionabas muy bien, doctor Jesús, a veces tener que decidir quitarle un útero a una mujer que ha tenido, a lo mejor su primer hijo, y que además ese hijo a lo mejor no está en las mejores condiciones porque las circunstancias en las que se desarrolló el parto o la cesárea no fueron las ideales inclusive para el producto. Hay que tomar las decisiones y hay que saberlas tomar oportunamente y a veces hay que ser más agresivos, ¿no? Nos pesa mucho a veces tener que quitar un útero porque a veces son mujeres de 20 y tantos años a las cuales tenemos que operar. Y sabe uno el impacto que eso va a tener en la calidad de vida de esas mujeres en todos aspectos, en lo físico, en lo emocional, etc. Pero creo que hay que aprender a tomar y sobre todo de ahí la importancia de que alguien nos esté llevando tiempos, y nos esté diciendo, porque luego nos queremos clavar con que pínzale las uterinas, pone el Bacri y vamos perdiendo tiempos y cuando nos damos cuenta, como dice Rosalía, la hemorragia ya es inalcanzable, es decir, podemos hacer una histerectomía, pero vamos a hacer una histerectomía premortem, ¿no? Es decir, esa mujer se está medio muriendo, ya le quitamos el útero y unos minutos o unas horas después se nos murió. Entonces, ¿cómo ven ustedes esto? Es decir, realmente los protocolos que estamos siguiendo, los seguimos como debe de ser. Yo siento, y es una opinión muy personal, que seguimos todavía trabajando así de que, espérame tantito, y todos estos protocolos a veces ni los conocemos bien, el equipo no los conoce tampoco, y como le digo, se va perdiendo tiempos, ¿no? Y se van perdiendo tiempos que significan vidas, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esto? Jesús. Sí, pues sí, característicamente siempre se piensa, o uno precisamente por esta idea de no hacer tanto daño hacia la paciente o de no llegar hacia el último paso que es la ISTER, pues a veces vamos retrasando poco a poco todo eso, incluso dentro del mismo manejo, no nos vamos hacia lo siguiente, siempre estamos intentando manejar desde el punto de vista un poco, pues, conservador a todos estos pacientes. Cuando la realidad de las cosas es que si ya una paciente no te responde de inicio hacia, por ejemplo, uterotónicos, pues ya sabes que algo no está bien. O sea, esto ya te habla de una paciente que no está bien, que va a necesitar terapia más allá. Entonces,
siempre tenemos que tener eso en cuenta y por supuesto que esto me parece claro que sí estoy completamente de acuerdo, tener este equipo que ve cosas que tú no estás viendo. ¿Por qué? Porque son cosas que tú no estás pensando porque tú estás atento solamente hacia este sangrado, por así decirlo, pero no estás viendo que a lo mejor la paciente necesita, o por ejemplo, lo de los tiempos, se te están pasando los tiempos porque tú estás pensando que en tu siguiente paso, cuando no te das cuenta de que el tiempo ya se pasó. Entonces, este equipo, estos códigos, como también comentaban, es importantísimo nunca pensar los demás. O sea, siempre, si está sucediendo, activarlo. Y ahora que sí, pues bueno, siempre hay que irnos un poco más. O sea, vale más pecar de precavidos que pensar que todo va a salir bien y luego, como ya comentaba, pues no salir avanti posteriormente, ¿no? Sí, Rosy. Sí, desafortunadamente, yo creo que eh, esto de que sigamos teniendo muertes maternas por hemorragia obstétrica en nuestro país es una verdadera tristeza, por no decir que una sincera desgracia. De Muy acuerdo, desafortunada. completamente. Ayer estaba leyendo, precisamente a colación del curso que vamos a tener, estaba revisando estadísticas de mortalidad materna a nivel mundial, ¿no? Para establecer la connotación comparativa con otros países más desarrollados, ¿no? Y platicaba con un amigo y le ponía un ejemplo de la evolución de países desarrollados. Vamos a ponernos exagerados. Japón. De 2008 a 2018 registraron sus muertes maternas, que su razón de muertes maternas es ínfimamente menor que la de nosotros. Nosotros tenemos una tasa de mortalidad de 35 por cada 100,000 nacidos vivos. Ellos tienen 3.5, o sea, 10 veces menos que nosotros. Y si se dan cuenta en esa estadística que menciono, es más fácil que una paciente se muera por embolia de líquido amniótico, es más, que se aviente a las vías del tren en Tokio, que se suicide, a que se muera por hemorragia obstétrica. Sinceramente, desde mi perspectiva, una muerte por hemorragia obstétrica habla de falta de prevención de los factores de riesgos y de falta de gerencia. Muchos de nosotros hemos tenido las experiencias en diversos hospitales públicos y, por qué no decirlo, también privados, que estás con la hemorragia, la oxitocina no está en desabasto o las tienen en el lugar de reserva inadecuado, porque la oxitocina tiene que estar en refrigeración. ¿Y cuántos hospitales realmente la tienen refrigerada o en las condiciones óptimas? ¿Quién sabe, no? La carbetocina también. Pides misoprostol a veces en los hospitales y te voltean a ver con cara de rico. Uno tiene en su maleta porque todos tenemos la prevención de por si me pasa, ¿no? Pero debería ser obligación de todos los hospitales, tanto públicos como privados. Dejen ustedes que tengan fibrinógeno, plaquetas, o sea, que tengan por lo menos lo básico indispensable para asegurar que no vaya a pasar a mayores. Yo creo que tener misoprostol debería de ser casi un delito no tenerlos en los hospitales, sinceramente, y la mayoría no los tenemos, pues. ¿Qué otra cosa? La situación de los hemoderivados. ¿Cuántas pacientes no nos llegan y, no, pues es que es trabajo de parto, ¿para qué le cruza sangre? Y resulta que es la que después la gesta 5 para 4 que acaba sin útero y no tenías ni siquiera sangre disponible para la paciente. Yo sinceramente todo esto que platicamos lo veo desafortunadamente como falta de prevención y falta de gerencia, y es una verdadera vergüenza que se nos sigan muriendo pacientes por esta razón. COVID pues era algo que no teníamos previsto, algo que desconocíamos, algo que vamos conociendo y se nos siguen muriendo, pero desafortunadamente muertes maternas por hemorragia obstétrica me parece una verdadera desgracia. Ahorita que decías de esto y les preguntaría yo a los dos, tú, ¿cuál es la diferencia? Es decir, estás hablando, ahorita que decías de Japón, el mundo, yo les digo, ahora que he tenido la oportunidad de ver series coreanas y todo esto, me tienen impresionados porque realmente me he dado cuenta de que a veces siempre pensábamos, primer mundo, decíamos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Francia, Alemania, no, primer mundo los asiáticos, es decir, están cañones estos cuates, ¿no? Es decir, todo lo que tienen en relación a servicios médicos, etcétera, etcétera, a pesar de que los vemos así como que menos, es decir, lo que es todo lo que es esa zona de Japón, la mismo China, la China de Shanghái, etcétera, etcétera, Malasia, Corea, Singapur, es realmente impresionante cómo han evolucionado estos pueblos. ¿En qué radica esta diferencia de que tengan una morbimortalidad tan marcada? Es decir,
es abismal lo que estamos hablando. 10 meses es grosera la diferencia. ¿Cuáles serían las causas? ¿Qué creen que estamos faltando? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Nos faltan los recursos? ¿Es problema de políticas? ¿Es problema de educación? ¿Es problema de educación de nosotros, de las familias, de las pacientes? ¿En qué estamos fallando desde el punto de vista? Porque creo que es importante buscar de qué pie estamos cojeando para que esto siga sucediendo, ¿no? Fíjese que me di a la tarea también de revisar eso, porque tal como usted dice, es una grosería que sea 10 veces menor la muerte materna de ellos que comparada con la de nosotros. Y tiene que ver mucho con dos situaciones. Una, con los protocolos. O sea, si usted se fija tanto en las series como en la vida real, la verdad es que el asiático es A, B, C, y a veces nosotros en el tratamiento de las pacientes vamos de la A a la Z, no, préstame la sangre, no sé, vamos a pinzarle las uterinas, híjole, ya llevamos 3,000 del sangrado, vamos a histerectomizarla ya cuando, como dice usted, las condiciones son muy malas, ¿no? Yo creo que es el seguimiento de protocolos. Número 2, de esto que le comentaba, y ya lo hemos comentado en reuniones, nosotros, ellos favorecieron la realización de necropsias, o sea, realmente llevan el protocolo completo de lo que involucra la muerte materna. Ellos, al igual que nosotros, muere una mujer, hacen el registro del caso, valoran si hay algo que modificar, algo que se puede hacer en el hospital diferente, y en algunos casos, no le voy a decir que todos, porque ellos tampoco aceptan la autopsia de manera tan sistemática, pero por lo menos de 30-40% de su casuística sí hacen autopsias, de tal manera que ahí se refleja sus ganas de verdad de conocer cuál fue la etiología o qué es lo que pueden hacer diferente. Obviamente el sistema de salud de ellos está muchísimo más avanzados en el sentido de la prevención y el seguimiento y la protocolariedad que platicábamos, ¿no? Pero ellos mismos hablaban de una situación de acceso a la salud de las distintas pacientes, y yo creo que en México tenemos muchas cosas que son muy buenas y muy prácticas, pero desafortunadamente no se llevan a cabo como se deberían de hacer. Por ejemplo, cosas que tenemos aquí y allá no. Aquí los métodos de planificación familiar son gratuitos a nivel del sistema de salud mexicano. Un método de planificación familiar que a lo mejor por fuera cuesta 5,000 pesos, vas a tu centro de salud y te lo colocan de manera gratuita, cosa que en Japón no tienes. Tú en Japón quieres ponerte una inyección bimensual y si no llevas receta no te la van a dar y la vas a comprar tú. El acceso también al control prenatal, de igual manera, también es una situación fundamental, nada más que yo creo que toda la diferencia de todo esto radica en el contar con todos los insumos necesarios en los hospitales y llevar los protocolos como deberían de ser y no como queremos que sean. Jesús, ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo lo ves desde ahorita tu formación? ¿En qué estamos fallando o qué está fallando la educación de nuestros médicos o de nuestro personal o de nuestras pacientes? Sí, bueno, fuera de lo que ya se comentó, yo pienso que también nos hace falta mucho, incluso en general, desde la manera en la que estamos viendo a todas estas pacientes. Entonces, estamos haciendo protocolos, haciendo todas estas pues, estrategias en pos de tratar a las pacientes que tienen esta hemorragia postparto, cuando a lo mejor lo que deberíamos estar haciendo es, pues, prevenir, ¿no? O sea, aquella paciente que no tiene control prenatal, que como ya comentábamos, es la paciente que tiene gesta 5 para 4, que llega, que nunca ha ido, como ya tuvo 4 partos bien y nunca le sucedió nada, pues nunca va a su control prenatal, pero resulta que si hubiéramos visto a esta paciente desde antes, hubiéramos pues visto ahí por ahí algún factor de riesgo o podíamos haber tenido a pues esta paciente antes de que ya nos llegara así. Entonces, a lo mejor dedicarle un poco más tanto de recursos, o sea, dinero propiamente, y educación para los nuevos médicos también, aquí nosotros, nuevos médicos internos, médicos estudiantes, que se enfoquen un poco más también hacia la prevención. O sea, ya la medicina no se define solamente en cuanto al diagnóstico, tratamiento, sino que hay que pensar un poco, abrir un poco pues ese pensamiento y ver que hay ciertos tratamientos, hay ciertas enfermedades que se pueden tratar, vaya, con una prevención mejor, ¿ok? Entonces, no solamente enfocarnos hacia una puerta, sino hay muchas otras maneras de las que se puede hacer. Entonces, yo creo que también eso sería importante tenerlo en cuenta.
Sí, yo creo que esto es bien importante. El hecho de que, como dices tú y como dice Rosalía, existen muchos protocolos, desafortunadamente mucha gente no los conoce. Si dicen es que tenemos el equipo de respuesta inmediata, el código Mater, el código rojo, etcétera, dicen, pues sí, pero avísenle al doctor Muñoz y a la doctora Hernández que vengan. Pero pues la doctora Hernández y el doctor Muñoz no están en el hospital, ¿no? Es decir, en ese momento. Y entonces, ¿quién más puede hacer? Entonces, todas estas cosas. Y finalmente hay algo que nosotros estamos peleando mucho en las instituciones y es, existen los comités de mortalidad materna y ahora estamos pidiendo que, y yo les sugeriría, si no lo están haciendo en sus hospitales, los comités de lo que se llama de mortalidad materna extrema. Es decir, a veces se nos murió el paciente y como dice Rosalía, pues tenemos la oportunidad de revisar la autopsia y poder tener un expediente completo, que sería otra cosa también, etcétera. Bueno, pero también a veces necesitamos oír a veces tenemos la fortuna y pues la desfortuna, si quieres llamarle ustedes también así, de la paciente que pasó por esta situación de condición, como dicen los americanos, near miss, es decir, de casi de morirte, y no se murió. Y entonces creo que es una buena oportunidad de ver con esas pacientes y con todo el equipo que la trató, qué fue lo que no hicimos para que esa mujer llegara a esa condición extrema donde su vida estuvo a punto de perderse en cuestión de un minuto. ¿Y qué hicimos bien para que no se perdiera? Entonces, creo que este tipo de ejercicios lo podemos hacer periódicamente en todos los hospitales y creo que finalmente nos los van a agradecer mucho los pacientes porque seguramente vamos a, como dice Rosalía, vamos a comenzar a aplicar los protocolos que ya existen, algunos muy buenos, ¿sí? Pero sobre todo también vamos a tener nosotros la certeza de que estamos haciendo las cosas como debemos hacerla y que eso nos reduce pues el riesgo de una demanda y también nos da la satisfacción de que estamos trabajando correctamente, que sí estamos haciendo diferencia, ¿no? Aquí nos pone la doctora Norma Morán, dice, si no lo tengo así muy completito, pero dice, a una paciente se le pasó oxitocina sin mejora, el útero estaba atónico, con masaje uterino sin suspensión de sangrado, era tarde sin otro personal, pero ayudó el empaquetamiento y no tenía control prenatal, como decía el doctor Jesús. Esto, pues en un momento dado, creo que es bien importante. Hay que usar los recursos que tenemos a la mano. ¿Cómo ven ustedes? Es decir, como dice Rosalía, pues tratar de empezar con el ABC, seguir los pasos, pero seguirlos así, ¿no? ¿Cómo ven esto, Rosy? Lo que dice Yo la doctora. todos quisiéramos tener, así como el general de México, tu aparatito para hacer embolismo selectivo y todos los hemoderivados a la mano y un intensivista en cada turno, porque hay hospitales en los que ni siquiera se cuenta con uno por turno, ¿no? Entonces, ojalá fuera así, pero la realidad que tenemos en la mayoría de hospitales y clínicas particulares inclusive, pues es que no está el personal completo. Pero yo creo que lo que sí podemos incidir y se ha repetido mucho y creo que nunca me voy a cansar de repetirlo es, número uno, si ya tienes un problema, avisa. La activación de verdad del código Mater es, estoy avisando para que me ayude la gente que tiene que estar presente, para que mis directivos sepan que hay un problema y en dado caso, si no lo puedo resolver aquí en San Juan de las Pitayas, contra esquina en Tamaulipas o no sé, en un lugar muy lejano, se pueda referir de manera oportuna, trasladar al paciente en condiciones estables lo más que se pueda y que irles previniendo, sabes que pues tengo una paciente que se quedó la placenta atorada, estoy sospechando acretismo, para que vayan preparando todo lo que corresponde con el seguimiento a la paciente y que estén preparados, ¿no? La situación que comentaba del caso clínico que presentó la doctora, la verdad es que es una situación bien frecuente que las pacientes continúan la evolución de su trabajo o no, la no evolución de su trabajo de parto a pesar de los turnos. Y de verdad los turnos más sensibles es el cambio de turno, pues, o sea, de verdad, de la mañana a la tarde, de la tarde a la noche, de repente los hospitales se quedan sin personal por 5 o 10 minutos y a veces esos 5 o 10 minutos pueden significar la diferencia en la atención o en el pronóstico de una paciente. Una sugerencia que yo podría tener y de verdad me parece muy importante es
favorecer la entrega de pacientes, a lo mejor no colegiada como lo hacíamos en la residencia, de a ver, entrégamelas todas, ¿no? Pero de médico a médico, sabes que te estoy dejando tantos pacientes en la tocovaloración y tus focos rojos son estos, por lo menos en una situación en la que tengamos, no sé, 20 pacientes en la labor o 15 pacientes en la labor, por lo menos ya conocemos de antemano, de aquí a que llegas a la paciente, pues ya sabes cuáles son las que se te pueden complicar, y es algo que no se hace, o sea, ya terminó, ya son las 8:30, voy al checador y me salgo corriendo. No, la verdad es que yo creo que algo tan sencillo como lo que les estoy comentando podría cambiar mucho el pronóstico de muchos pacientes en corto plazo. Sí, nada más quisiera, ya se nos está terminando un poquito el tiempo, pero insistiendo en esto de que nos dice la doctora Norma Morán, y que yo coincido que la mejor forma de prevenir esto es hacer un buen control prenatal, totalmente, pero pone aquí algo, hace un testimonio que los que lo hemos vivido, Rosy, y los que ya lo han vivido, los residentes que nos están escuchando, o los que en un momento dado ojalá nunca tengan que vivirlo, pero si lo tienen que vivir, pues sepan qué pasa, y que esto puede pasar en cualquier momento. Nos dice la doctora Norma, dice que el peor momento de su vida profesional, cuando estaba en Pedro Escobedo, en Querétaro, de la señora Rosa, fue una placenta acreta. El sangrado era como llave abierta, a punto de choque en servicio social. Esto es una realidad en nuestro país. Lo único que pude hacer, además de pasar líquidos, ¿sí?, es Valsalva, pinzamiento de cordón y empaquetar la cavidad uterina, buscar la ambulancia de la Cruz Roja y acompañarla. Esto es bien importante. Yo hace unos meses tuve una paciente que por cuestión económica y una serie de cosas no se podía atender en un hospital. Llegó a un hospital privado, me llamaron, llegué yo a verla y pues hay que trasladarla y pues vamos a trasladar, y me fui yo con la paciente al hospital general para llevarla. Y me dio mucha risa porque les llamó la atención al personal médico y al personal de administrativos que fuera el médico acompañando a la paciente. Y esto es una obligación. Lo que dice la doctora y lo que hizo la doctora es muy puntual. Es decir, ella acompañó a la paciente. Ya lo hemos platicado. No nos podemos... Es que la paciente ya nos firmó el alta voluntaria y ya se va. Es una paciente que tiene X cosa. Adiós, qué bueno. No es así, ¿eh? Es decir, la paciente en un momento dado no deja de ser nuestra paciente hasta que la entregamos a otro médico y que ese médico nos firma de que la recibió y en qué condiciones la recibió. Y esto lo que dice la doctora me parece muy puntual, es decir, acompañó a su paciente, bien por la doctora, ¿sí? Obviamente llegó y todavía le dijo al médico residente que la recibió que no la fueran a dejar sentada ahí nada más, porque la paciente pues, estaba en condiciones inadecuadas. Finalmente la paciente fue después de pasarle mucha sangre, terminó en una histerectomía, se le pasaron 4 paquetes globulares, pero esto, el final del comentario de la doctora Norma, ojalá fuera lo que quisiéramos que les pasara a todas nuestras pacientes, dice la doctora, y vivió para atender a su recién nacida sana y 5 hijos más. Eso es lo que tenemos que entender, es decir, no son úteros, no son placentas, son vidas, son familias, son verdaderas tragedias, como dice la doctora Rosalía. Es decir, no debemos permitir, tenemos que comenzar a cambiar. Y si este día que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer es uno de los compromisos importantes que tenemos todos aquellos que nos decimos que queremos y vigilamos por el bienestar de las mujeres, no solo en muchos aspectos, la equidad, etcétera, pero en cosas que sí nos competen directamente, como es esto, garantizarles que puedan tener un embarazo y un resultado de su embarazo sano, realmente es algo que nos tenemos que comprometer todos como personas, es decir, hombres, mujeres, todo eso, porque esto ya no debe seguir sucediendo. Y ojalá haya muchos más cursos como el de la doctora Hernández próximamente, para que nos capacitemos y nos actualicemos en esto. Y pues, no sé si quieren hacer finalmente algún comentario ya para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo. Podemos estar aquí toda la noche comentando, buscando respuestas, pero finalmente les pediría yo, doctora Hernández, primero las damas, tu último comentario, tus recomendaciones finales, por favor, si eres tan amable como siempre.
Pues realmente lo que siempre platicamos, tratar de establecer factores de riesgo con las pacientes, no está de más activar el equipo de emergencia obstétrica de su unidad y no escatimar de verdad, los minutos pueden ser vitales para las pacientes y pedir ayuda, de verdad, una emergencia obstétrica debería ser atendido por 2 o más especialistas, no uno solo en una clínica solo a la mano de Dios, ¿no? Entonces, por favor, no nos sintamos grandes, de verdad, una vida humana es lo suficientemente importante como para que dejemos los egos a un lado y podamos ser ayudados por toda la gente que pueda intervenir en este tipo de casos. Doctor Muñoz, tu comentario final y nuevamente agradecerte por tu brillante participación. Sí, gracias. Yo me voy más o menos con lo mismo, también nunca subestimar, o sea, tener el respeto que se merece precisamente a esta, pues, a esta entidad que, como ya vemos, no solo mata a muchas pacientes, sino también las cosas a largo plazo que pueden llegar a tener esta, no necesariamente la mortalidad, sino la morbilidad que pueden llegar a tener, que muchas veces, como ya se comentó, no nos ponemos mucho a pensar en eso, pero también afecta directamente su calidad de vida posterior. Entonces, tener también todo eso en cuenta, nunca subestimar cualquier proceso o cualquier problema de esta hemorragia obstétrica que podamos llegar a tener. Pues yo también, pues primero que nada agradecerle a la doctora Rosalía Hernández, como siempre, por sus brillantes comentarios, su participación y su generosidad siempre para compartir sus amplios conocimientos, sus experiencias con nosotros. Doctor Muñoz, pues igualmente, la verdad que muy bien, realmente fue una presentación muy puntual, en muy poquito tiempo, que nos ha permitido recordar algunas cosas, aprender otras muchas, pero sobre todo recapacitar un poquito sobre este tema que es el pan nuestro de cada día y que tenemos que estarlo repasando y haciendo conciencia de que el trabajo, como decía, yo no creo que los surcoreanos o los japoneses sean mejores de nosotros. Yo no me creo mejor que un japonés, pero tampoco me creo menos. Y creo que si ellos pueden en un momento dado lograr bajar sus tasas de mortalidad en esa forma, creo que nosotros no tenemos por qué hacerlo, ¿no? Es decir, creo que es una responsabilidad, es una obligación que tenemos para con nosotros y con nuestras pacientes. Y lo que tú decías ahorita me recordó algo bien importante. Hace no mucho tiempo, una paciente que yo estuve viendo con una placenta acreta que después se fue a una institución por cuestión económica para resolver su embarazo. Cuando terminó, pasó el tiempo y no se reportaba, pregunté por ella qué había pasado y la paciente había tenido un cuadro de hemorragia muy severo y desafortunadamente pues no había muerto, su hijo estaba afortunadamente bien, pero la paciente había quedado con daño neurológico importante. Y eso es terrible. A veces no sabe uno si fue que peor una cosa que otra, ¿no? Pero es terrible por el impacto que tiene para esa pobre mujer y para toda la familia. Entonces, eso que tú decías es muy importante. A veces quedamos muy contentos porque pensamos, no se nos murió en el quirófano. Qué bueno, qué padre. Pero, ¿qué pasó después? Hay que ver cómo afectó, cómo va a afectar su calidad de vida esa persona, esa mujer, cómo va a afectar a su familia, cómo nos va a afectar a nosotros como sociedad. Entonces creo que son muy importantes. La verdad creo que estar revisando este tema y como yo le digo, si tienen oportunidad, así les recomiendo el curso de la doctora Hernández, si tienen oportunidades en Mazatlán, pero así estar todos los días revisando. Es un tema que hay que estarlo revisando, insistiendo con las gentes que trabajamos. El equipo es muy importante y como decía la doctora, el intensivista, el anestesiólogo, la enfermera, la circulante, el administrativo, las gentes de laboratorio, las gentes de banco de sangre, todos tenemos que estar en el mismo tono, en el mismo sentido, porque finalmente eso es lo que va a garantizar un trabajo de equipo adecuado, ¿no? Entonces, hay que estarlo duro y es picar piedra, yo sé, pero hay que estarlo haciendo. De verdad que es la única forma de poder cambiar y creo que podemos cambiar, nada más es cuestión de que realmente nos pongamos las pilas y hagamos las cosas como las tenemos que hacer. Como decía Rosalía, la disciplina, aprender a ser disciplinados con nuestros protocolos y aprender a seguir dando un orden adecuado y entonces seguramente vamos a tener mejores resultados.
pues Tony, no me queda otra más que agradecer nuevamente a todos, invitarlos, estos temas son importantísimos, ojalá sigan platicándonos sus experiencias en sus hospitales, así como la doctora Morán nos platicó esa experiencia que me parece en forma muy sencilla, nos dijo cosas que son muy importantes, como con los recursos limitados, usarlos en forma adecuada, optimizarlos, pero sobre todo algo que es bien importante, y yo creo que tú coincidirás conmigo, Rosalía, el hablar de cuidados intensivos es más que a veces aparatos, es una actitud, es una disposición de estar pegado al paciente para realmente ayudarlo a salir adelante, ¿no? Así es. Los cuidados intensivos no es la unidad, sino es la gente y lo que se hace por la paciente. Y ya lo vimos en COVID, grandes zonas de hospitales se convirtieron en áreas de cuidados intensivos, por decirlo de alguna manera, a pesar de que no tenían con todos los aparatos, ahí mismo se les daban los cuidados. Entonces eso deberíamos de favorecer para las pacientes. Perfecto, pues nuevamente muchas gracias a todos. Tony, pues muchas gracias. Esperamos verlos dentro de 8 días y platicar algo tan importante como lo que hoy nos platicó el doctor Muñoz, porque creo que Jesús Manuel nos dio una lección muy importante nuevamente acerca de lo que es la práctica diaria de nuestra especialidad. Rosy, como siempre, nuevamente muchas gracias, y pues yo soy me da mucho gusto y agradecer. Y nuevamente insistir, comprometámonos con esta responsabilidad que tenemos para con nuestras mujeres, para que todo lo que son, todo lo que pueden ser, lo logren apoyados por todas las personas que existen a su alrededor, ¿no? Y nosotros, primeramente que nadie, ¿no? Correcto, muchas gracias, doctor Jorge Montalvo, doctor Jesús Muñoz, muy interesante su plática, doctora Rosalía, siempre es un gusto que esté con nosotros acompañándonos. Nos pasamos ya de las 9, señal que el tema daba para más, la gente sigue con nosotros en Zoom y en Facebook, les agradecemos bastante y bueno, nos pueden seguir acompañando a lo largo de la semana en las diferentes especialidades que tenemos. Nos vemos el próximo martes, les deseo un gran inicio de semana, todavía es martes, todavía cuenta como inicio de semana, que se la pasen fenomenal y gracias, nuevamente gracias por acompañarnos hasta después de la hora. Doctor Jesús, reitero mis felicitaciones y agradecimiento al doctor Jorge Montalvo y a la doctora Rosalía por mentorear la sesión. Igualmente, muchas gracias a ti, Tony, como siempre, muy, muy amable. Buenas noches a todos, hasta luego. Semana. Buenas Gracias, hasta luego, buenas noches.